NBR, la radio, desde Navarro, provincia de Buenos Aires. Ante todo queremos saber cómo se encuentra. Amigo Félix Lonigro, buenos días. ¿Qué Hola. tal, Alfredo? Buen día. ¿Cómo estás? Bien, recuperándome del otro cólico, bueno, de a poquito, saliendo. Bien, bueno, un poquito mejor entonces. Sí, claro, porque cuando a uno le sacan el dolor, ya eso Claro, mejora es importante. inmediatamente el estado, ¿no? Bueno, ¿y cómo va todo lo que venimos analizando, lo que estamos charlando? La Corte, las Sí. decisiones la decisión de sesionar o no remotamente, digamos, a distancia. ¿Qué tendríamos para decir, por favor? Bueno, ayer se conoció el escrito que Cristina Fernández, a través de la abogada, directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciela Peñafort, presentarían o presentaron. No, ayer creo que no lo habían presentado, no sé si lo habrán presentado hoy el escrito, pero bueno, tuve acceso al escrito para ver en qué tono o de qué manera o con qué argumentos el Senado se presenta ante la Corte y para pedir qué cosa. Lo que ellos están pidiendo es que la Corte les diga si está bien que el Senado pueda sesionar en forma virtual, porque hay ahí una interpretación del reglamento, creo que lo habíamos hablado ayer, Sí. en el sentido de que el Senado solo puede sesionar en forma presencial, salvo circunstancias de gravedad institucional, y lo que acá está en dudas es si efectivamente acá hay gravedad institucional o no, porque acá puede haber fuerza mayor, pero no gravedad institucional. Y sobre todo teniendo en cuenta que el presidente tiene a su alcance ejercer atribuciones del Congreso a través de los decretos de necesidad y urgencia. De todos modos, no sería de sorprender el hecho de que Graciana adopte una actitud de este tipo cercana a Cristina, más allá de los fundamentos. Lo que pasa es que Graciana Peñafort fue designada por Cristina Fernández, ahora que es presidente del Senado, fue designada como directora de Asuntos Jurídicos del Senado. Entonces, es por eso que Graciana Peñafort, que había sido antes la abogada de Cristina Fernández, o que lo debe seguir siendo en las causas que tiene, en algunas de las causas que tiene, en este momento es funcionaria del Senado de la Nación. Como lo fue del ENACOM y después de la vicegobernación de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo? Como lo fue del ENACOM, de la vicegobernación de la provincia de Buenos Aires, con lo cual me refiero a que su posición, sobre todo en el tema que tiene que ver con la lucha de los medios y demás, no es sorpresiva. No, ya ahí es conocida su posición al respecto. Yo acá en este caso me limito a analizar los argumentos de este escrito. En primer lugar, hay algunas cosas que es necesario advertir. El escrito se inicia, cuando uno inicia una demanda, esto por ahí para la gente que le quede claro, ¿no? Cuando uno inicia un proceso judicial, generalmente se inicia contra contra alguien. O sea, yo le inicio una demanda a alguien. ¿Para qué? Y para que ese alguien, para que se condene a ese alguien a hacer o a no hacer o a reparar algún daño que me ha producido. Pero muchas veces uno inicia procesos judiciales que no son controvertidos. Por ejemplo, uno tiene que iniciar una sucesión y uno no demanda a nadie. Claro. Uno inicia una sucesión para que el juez declare que yo soy heredero de otro. Ahí no hay un conflicto. Bueno, en este caso, tampoco hay un conflicto. Lo que el Senado está haciendo es pedir que la justicia le diga, mire, está bien que sesione virtualmente o no. Sin embargo, en la demanda, se demanda a los otros poderes del Estado, es inexplicable. ¿A quién está demandando? ¿Al Poder Ejecutivo? ¿Al mismo Poder Judicial? Y dice así, la demanda se inicia contra los poderes del Estado. Una cosa, desde el punto de vista, es raro, porque no sé por qué
No, se está demandando a alguien y nadie le está diciendo al Senado que no puede sesionar, ni el Ejecutivo ni el Poder Judicial. De manera tal que eso ya es un punto. Otro punto es que la Corte, yo creo que te lo comentaba ayer, la Corte no es un tribunal de primera instancia. Sí. La demanda tenía que haber sido dirigida a un juez de primera instancia, porque únicamente la Corte interviene en forma directa y originaria cuando la causa es parte de una provincia o un embajador, y acá el Senado no es una provincia. Ustedes me dirán, sí, pero en el Senado están los representantes de la provincia, sí, pero no es una provincia. No, claramente. Entonces, ese es otro punto, ¿no? La demanda debiera haberse iniciado en un juez de primera instancia. Después, otra de las cosas, otras de las cuestiones que se pueden observar acá es que en realidad se está planteando la inconstitucionalidad, la validez constitucional de una sesión virtual, y no es el problema la constitución, el problema es el reglamento de la misma Cámara, ¿no? Es decir, es la Cámara, es el reglamento de la Cámara la que le dice al Senado usted tiene que sesionar en forma presencial. De modo que acá no hay un planteo de inconstitucionalidad, hay un planteo de validez, simplemente, si es válido que el Senado sesione virtualmente. Y por último, yo diría, el Senado no es una persona jurídica. ¿Y qué es una persona jurídica? Una persona jurídica es un ente que puede adquirir derechos y contraer obligaciones, que puede iniciar una demanda. Por ejemplo, el ministerio, una repartición, como un ministerio cualquiera, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía, ¿puede iniciar una demanda? No, la demanda la tiene que iniciar el Estado Nacional, no un ministerio. Un ministerio no tiene personería jurídica para iniciar una demanda. Lo mismo acá, el Senado tiene personería jurídica, tiene derecho, tiene lo que se llama legitimación activa a iniciar esta acción. No, eso lo tiene que hacer el Congreso. Es el Congreso en conjunto el que tiene que iniciar esta demanda, no solo el Senado. De manera que cuando se inicie esta acción, si es que no se inició, y la Corte intervenga, acá la Corte podría decirle dos cosas. Mire, le rechazo la acción porque usted tendría que haber ido a un juez de primera instancia, y le rechazo la acción porque usted no tiene legitimación activa, usted no es un órgano con personería jurídica. En todo caso lo tendría que haber hecho el Congreso esto, con la suma de las dos cámaras. Pero bueno, este es el análisis jurídico. Vamos a ver ahora qué pasa cuando el Senado tenga que intervenir. Cuando la Corte tenga que intervenir. En este contexto, la Corte por ahí, todos los argumentos jurídicos va a decir, y bueno, pero estamos en un estado de excepción, y bueno, por ahí a veces hace lugar a una demanda que para mí no debería ser lugar, sino que debería entrar por primera instancia y además lo tendría que hacer el Congreso de la Nación. Pero en un momento como ahora, Alfredo, todo se puede, ¿no? Sí, justamente pensaba que son dos cuestiones. Una, la formal que estamos planteando hoy, y la otra tiene que ver con esto de que todo se puede, que planteábamos ayer, de que tenemos que tener siempre al alcance de la mano como razonamiento, como concepto claro y consciente de que también tiene que haber un límite y que esos límites tienen que estar bien marcados. Sí, efectivamente, tiene que haber un límite a la excepcionalidad. Yo creo que como nunca, o como muy pocas veces, yo diría como nunca, una pandemia de estas pone en crisis el funcionamiento de las instituciones. Es cierto, pero como decíamos ayer, la Argentina está tan acostumbrada a los estados de excepciones que cuando viene uno real, uno sigue dudando, ¿no? Claro. Ese es el gran problema. Igualmente, tampoco tendría que ser una tentación para el gobierno. Bastante en todo caso, Alfredo, que en este impuesto que se está pretendiendo a las grandes fortunas, con el que, entre paréntesis, yo estoy de acuerdo, este es un impuesto que de última podría sacarlo el presidente Fernández por DNU. Bueno, no porque un DNU sobre temas impositivos está expresamente prohibido en la Constitución. Entonces es por eso que el Senado quiere acelerar esto
para que la Corte le diga que puede funcionar y que después si sacan esa ley no tengan problemas de inconstitucionalidad, ¿no? ¿Y de qué tiempo de espera tenemos que hablar? ¿La Corte se pronuncie? Sí. Bueno, si la Corte acepta su competencia originaria, cosa que sería jurídicamente incorrecta, Ya vamos mal ahí. La Corte le tiene que dar vista al Ministerio, al Procurador General de la Nación, que tiene que hacer su dictamen y después la Corte pronunciarse. En una semana lo podría resolver. Si no, caso contrario, si le dice, no, mire, va a tener que empezar por un juez de primera instancia, bueno, entonces sí tendría que actuar el fiscal de primera instancia, el juez dictar sentencia y después una apelación a la Corte para que la Corte intervenga bien per saltum, digamos. Ahí la cosa se puede triplicar en tiempos, ¿no? Pero bueno, todo depende, la Corte no tiene tiempo para intervenir, no tiene plazos. Bien, hay que esperar entonces, pero tengamos siempre presente este contexto en el que nos estamos manejando, una situación muy particular, difícil, una excepción realmente, una situación de carácter excepcional, pero también saber que los límites existen y deben seguir existiendo. Siempre es preferible, es decir, siempre es necesario y prioritario respetar el funcionamiento de las instituciones. Si las circunstancias son extremadamente graves, como lo son, bueno, habrá que tomar las decisiones lo más rápido posible, pero también tiene que haber un equilibrio, así como se hace equilibrio entre la salud y la economía, hay que hacer un equilibrio entre salud, economía y funcionamiento institucional, ¿no? Bueno, muchas gracias por tu tiempo, como siempre, y nos escucharemos en la próxima. Sí, cómo no, Alfredo, cuando quieran, bueno, las cosas en el devenir de toda esta pandemia van ocurriendo cosas, van ocurriendo hechos de salud, hechos económicos y hechos jurídicos, y bueno, en lo jurídico lo podemos seguir analizando. Muchas gracias. Gracias, Félix.